Hola, hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Por acá les saluda Arianis de HCA Venezuela. Y bueno, yo soy la persona que va a estar encargada de acompañarlos el día de hoy con esta clase bastante especial acerca de si eres un gerente sobrecargado haciendo el trabajo operativo y cómo podemos solucionarlo con mayor conocimiento. De verdad que para mí es un gusto que estén conectados el día de hoy, sabiendo que, bueno, a estas horas de la noche seguramente hay otras ocupaciones, hay otras cosas que hacer, pero aún así se están tomando el tiempo de conectarse aquí, de participar en la clase y de verdad que eso es muy valioso para nosotros. Vamos a hacer esta dinámica de verdad lo más interactiva posible. La intención es que todos ustedes estén cargados de conocimiento, que no se vayan de aquí sin ningún tipo de duda. Así que tenemos acá un chat bastante chévere en donde pueden ir escribiendo, pueden dejar cualquier duda que tengan, cualquier comentario. Yo los voy a estar leyendo, siempre voy a estar pendiente por allí de lo que están comentando y como lo vamos a hacer bastante interactivo, seguramente les esté haciendo algunas preguntas o estaré dejando alguna dinámica que sí necesito que estén por allí en el chat pendiente de responder. Así que bueno, sin más nada que agregar, me presento formalmente. Aquí en HCA yo soy supervisora de ventas, estoy encargada de un equipo bastante maravilloso que es atención al público. Y pues en este caso nosotros realizamos estos eventos gratuitos con la intención de que personas como ustedes, dueños de negocio, empresarios, emprendedores, constantemente se estén formando y estén creciendo sus empresas, sus organizaciones, porque eso es un beneficio para todos, ¿no? Al final nosotros somos una empresa que se encarga justamente de capacitar empresarios día tras día, darles contenido, darles información, hacerlos cada vez más capaces. Y bueno, esta es una manera de hacerlo. Así que bueno, quiero que me dejen por acá en el chat para ir probando cómo va a ser la dinámica. Todas las personas que me escuchan bien, que están entendiendo todo, que me escriban un uno en el chat para yo asegurarme de que todo está correcto y así ir arrancando con la clase. Buenísimo, buenísimo. Ya estoy viendo por acá. Entonces, todo claro, todo correcto. Vamos a arrancar entonces formalmente con esta clase que, bueno, lleva por título si eres un gerente sobrecargado haciendo el trabajo operativo. Antes de iniciar formalmente con el contenido, a mí me gustaría por acá que me escriban en el chat también si ustedes son dueños de negocios, si son emprendedores, si son gerentes, para entender un poquito del público que está aquí acompañándome esta noche y también saber cómo pueden ustedes identificarse con todo este tema del contenido de hoy. Coméntenme pues lo que quieran acerca de su negocio, qué es lo que los motiva a estar acá, si es adquirir conocimiento, si es crecer mi empresa, si es montar mi emprendimiento y bueno, así yo voy teniendo mayor claridad. Tenemos por acá a Hortensia, un saludo Hortensia, feliz noche, que dice por acá que es emprendedora. A ver quién más se anima por allí a comentar. Chévere, seguimos también sumando gente aquí en el equipo. Tenemos aquí que es la dueña de negocio, buenísimo. Y bueno, a lo largo de lo que sería la clase vamos a ir interactuando mucho más, vamos a ir compartiendo experiencias, anécdotas y bueno, hacer esto de verdad lo más provechoso posible. Fíjense que en esta imagen tenemos a una persona que se ve visiblemente agobiada, ¿no? Parece ser un dueño, un ejecutivo que, bueno, tiene una cara de preocupación y sabemos que este es un escenario que seguramente es bastante familiar cuando tenemos problemas a nivel de la empresa o del negocio donde, bueno, la cara que reflejamos o la actitud que tenemos es un poquito como esta persona que se ve acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te afecta estar desorganizado? Sí, eso es con lo que vamos a arrancar. Tenemos unos puntos principales. Estas no son las únicas razones realmente, hay otras más, pero lo primero, la empresa se estanca, ¿ok? Esto normalmente sucede cuando estamos tan agobiados de tareas que no nos permiten ver más allá y hacer que la empresa siga fluyendo, sino que constantemente estamos resolviendo situaciones o problemas que ocurren diariamente y esto hace que la empresa no pueda crecer porque constantemente tengo situaciones que resolver. Como segunda razón que te puede afectar está que en la mayoría de las empresas u organizaciones baja la rentabilidad. Es decir,
todo lo que tiene que ver con la utilidad de tu negocio, el capital, el dinero líquido que entra, la caja, todo esto se ve afectado y tu negocio empieza a contraerse, ¿sí? Esto pasa también a raíz de estar sobrecargado de muchas tareas. Como tercera, digamos, consecuencia, tenemos que la mayoría de las veces tenemos menos tiempo para la vida personal y familiar. Y claro, esto es lo primero que muchos empresarios sacrifican por el tema de tener que estar tan involucrados en la empresa. Si tengo muchos problemas o muchas situaciones que resolver, lo más que quiero es pues obviamente salir de ellas y muchas veces lo que sacrifico es ese tiempo que no tiene nada que ver con trabajo, sino con vida personal, algún hobby que yo quiera hacer, tiempo con mi familia, tiempo con mis hijos y eso es algo que queda muy de lado cuando tenemos muchos problemas a nivel de organización y a nivel laboral. Y por supuesto, como otra razón tenemos el estrés, ¿sí? Que para nosotros, yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar con que el estrés es algo que muchas veces puede ser del día a día, ¿sí? El estrés es algo que mucha gente relaciona con el ser empresario, ¿sí? Como ser empresario es sinónimo de tener estrés, de tener situaciones de estrés. Y esto no necesariamente tiene que ser así, pero vemos que es bastante común. También que cuando no podemos lograr los resultados, cuando intentamos mucho lograr algo y no lo conseguimos, eso me genera este sentimiento de estrés, de frustración. Y esto obviamente afecta mucho más allá que solo la empresa, sino que estamos hablando de mí como persona. Si yo como persona me siento estresado todo el tiempo, desmotivado, nunca tengo tiempo para mí, siempre estoy resolviendo problemas, ¿en qué momento puedo yo realmente disfrutar de tener una empresa y de construir aquello que en algún momento soñé, ¿no? Porque seguramente muchos de ustedes soñaron con tener la empresa que tienen el día de hoy o soñaron con tener la organización, el emprendimiento, tenían esa meta, pero al verse sumergidos en tantos problemas o en tantas situaciones, pues obviamente esa percepción empieza a cambiar un poco. Y bueno, esa es una de las principales cosas que nos afectaría el tener una empresa desorganizada, entre muchas otras razones, porque fíjense que aquí dejamos esos tres punticos suspensivos, porque sabemos que hay muchas más. Quisiera que si alguno de ustedes se identificó con alguna de estas consecuencias, me dejen un uno en el chat para seguir interactuando y ver cuántas personas realmente viven esto día a día o están pasando por esta situación y bueno, quisieran mejorarlo con esta charla. Coménteme allí un número uno para ver qué tal estamos. Ok, tenemos aquí a Hortensia también dejando su número uno. Y es que, claro, realmente esto es algo súper común. Créanme que ser empresario y compartir con otros empresarios les hará saber que no están solos, que no son los únicos y que estos problemas realmente son bastante comunes, pero que todos tienen solución, que es lo importante, ¿no? Y sé que para eso estamos acá. Entonces, avanzando un poquito más, tenemos que, obviamente, está la gran pregunta, que es, ¿cuál es la solución? Si tengo todos estos problemas que acabamos de ver, ¿cómo puedo solucionarlos yo? Y esto realmente en nuestra metodología es bastante sencillo y empieza con diferenciar qué es un operativo y qué es un ejecutivo, ¿ok? En este caso, el ejecutivo y el operativo son cosas del día a día de una empresa. Y muchas veces estos dos conceptos, que son totalmente distintos, se pueden confundir y nosotros a lo mejor creemos que somos una cosa y realmente somos otra, ¿ok? Y por lo menos es importante que al momento de tener una empresa tengamos esto muy claro porque esto es lo que va a hacer la diferencia sobre si mi empresa va a crecer, si yo como líder, como empresario voy a hacer que los demás, mis empleados, crezcan también conmigo o si por el contrario voy a tener entonces es una tranca allí, una cosa que me frena y esta es la clave, ¿ok? Aquí vamos a aclarar estas dos palabras que es muy importante tenerlas bien en manejo. Primero vamos a empezar con qué es ser un ejecutivo, ¿ok? Un ejecutivo, ¿verdad? En el conocimiento popular pudiera ser una persona que la asociamos con una persona que tiene dinero, que seguramente tiene poder, que está cómodo, que a lo mejor es un empresario exitoso. Y esa es una imagen que sí puede ser muy cierta, sí, que esa es el denominador común, pero realmente ejecutivo tiene una definición que va mucho más allá y es simplemente una persona
que logra hacer que los demás hagan el trabajo. ¿Sí? Eso es lo principal que es un ejecutivo. Es un líder o una persona, una figura de autoridad que hace y facilita que los demás, el resto de su equipo, hagan el trabajo y cumplan con un resultado. ¿Ok? Esta es la clave principal para diferenciar qué es ser un ejecutivo. Porque claro, si tenemos un equipo, si tenemos una empresa donde somos 10 personas, ¿verdad? Soy yo como dueño y tengo 9 empleados. El ejecutivo realmente es el que hace que esos 9 empleados, cada uno cumpla con sus funciones, cada uno esté haciendo el trabajo y cada uno logre resultados. Si esa persona logra hacer eso, pues entonces ahí sí es un ejecutivo. Pero por otro lado, ¿verdad? Fíjense acá tenemos el ejemplo, esta persona que parece tener mucho dinero y todo esto es la ilusión que nos da. Pero por otro lado tenemos a un operativo, ¿ok? ¿Qué es ser un operativo? Que normalmente podemos confundirlo un poco con el ejecutivo, pero realmente es el operativo, es el que él mismo está haciendo el trabajo. ¿Ok? Entonces, para ponerlo en un ejemplo, tenemos aquí esta imagen del doctor, ¿verdad? Un doctor que seguramente puede ser un cirujano a corazón abierto increíble, que es especialista, que ha estudiado por muchísimos años, que tiene un montón de reconocimiento, un montón de títulos que lo certifican, pero al final del día él es el que opera, ¿sí? La operación o la cirugía a corazón abierto es algo que él no puede delegar. No puede decirle a algún compañero o algún enfermero o alguna otra persona que haga la cirugía por él, porque él es el experto. Entonces, por lo tanto, él realmente es un operativo, porque él tiene que hacer el trabajo. A diferencia del ejecutivo, que a lo mejor puede ser el dueño de la clínica, ¿sí? El dueño de la clínica no se preocupa por operar, sino por que sus médicos, su personal de salud, haga el trabajo y cumplan con las obligaciones que tienen que hacer. Entonces, esa es la clave principal. Muchos de nosotros, queriendo tener una empresa, nos involucramos demasiado en el proceso operativo y dejamos muy de lado nuestras funciones de ejecutivo. Nos concentramos en nosotros mismos hacer el trabajo, aún teniendo un equipo que nos puede servir perfectamente para ello. Entonces, realmente lo que les pregunto a continuación es si ustedes quieren ser ejecutivos o si quieren ser operativos. Eso es clave para entender también el objetivo que ustedes van a lograr con esta clase. Escríbanmelo por allí por el chat. Si prefieren entonces ser un ejecutivo, que simplemente está encargado de hacer que los demás hagan el trabajo, o si prefieren ser un operativo y ser el responsable de que todas las cosas se hagan. Voy a dejar que respondan aquí en el chat, a ver qué opinan. Ok, fíjense, Hortensia es una pregunta bastante interesante que dice, al inicio de un negocio, si se necesita ser operativo también. Esta es una pregunta excelente porque, claro, por ejemplo, la diferencia principal en cuando eres un ejecutivo y cuando eres un operativo es si tienes personal a tu cargo. Por ejemplo, si actualmente tienes un emprendimiento, porque quizás fabricas dulces caseros, los haces tú mismo desde tu casa, tú compras los materiales, tú haces el producto y tú lo vendes, pues obviamente no tienes un personal al cual delegarle funciones, por lo tanto tú eres el dueño al mismo tiempo el operativo. La cosa cambia cuando tenemos una empresa que sí tiene empleados, así sea solo una persona. Por ejemplo, que tu mismo emprendimiento de dulces crezca y ahora tengas una repostera. ¿Sí? Eres la dueña tú, tienes todo tu material, tú compras todo, te encargas, digamos, de esa parte de dirección, pero tienes una empleada que es la encargada de la producción y de hacer el producto, ¿no? De producir como tal lo que estás vendiendo. Pues entonces allí tienes que cumplir funciones de ejecutiva. Porque si ya tienes una repostera, ¿cuál sería el sentido de tú misma seguir haciendo los dulces, no? Entonces ahí es donde está la clave. Muchos de nosotros seguramente empezaremos siendo operativos porque muchas de las empresas surgen desde una sola persona, que ya luego cuando la empresa crece o cuando empiezas a tener otras necesidades, pues entonces allí el equipo crece y tienes que empezar a delegar también y ahí te conviertes en un ejecutivo. Solo que muchas personas no hacen esa transición, sino que quedan siendo operativos, incluso teniendo empleados a quienes le pudieran delegar el trabajo. Entonces, bueno, de esa pregunta espero haber dado la información. Y aquí tenemos entonces que tenemos otro caso de la empresa familiar que quiere delegar, pero siento que lo hago con desorden.
Bueno, en este caso, Karen, créeme que no eres la única. Parte de lo que vamos a hablar en la clase es justamente profundizar en eso. Pero bueno, veo que básicamente están colocando que quieren ser ejecutivos o ejecutivas y es que ese es el objetivo, ¿sí? Realmente ser un ejecutivo es lo que puede garantizar que la empresa crezca y no se contraiga. Porque si yo soy capaz de confiar en personas calificadas, si las puedo entrenar, si les puedo dar todas las herramientas, pues por supuesto que yo puedo estar un poco más despreocupado y enfocarme en lo realmente importante, que es el crecimiento de la empresa. Ok, entonces avanzando por acá, fíjense aquí, lo dice muy claramente, simplemente un ejecutivo es hacer que otros hagan el trabajo, que lo cumplan, que lo hagan realmente, ¿ok? Que no necesariamente sea yo la persona que tenga que estar allí para que las cosas se hagan, sino que yo pueda confiar en que las personas que yo estoy delegándole la tarea o la función hagan el trabajo tan bien como si lo estuviera haciendo yo mismo. Ese es el enfoque principal de ser un ejecutivo y es lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Entonces, claro, la pregunta clave, ¿no? Es si tú realmente quieres ser un ejecutivo, porque hay que entender también que eso conlleva sus otras responsabilidades. Sí, quizás allí tus funciones pasan más a la de ser un buen líder, saber dar órdenes claras, supervisar, te da otro tipo de visión de lo que tienes que hacer, por lo tanto sí vas a seguir haciendo trabajo, ¿verdad? Solo que desde otro enfoque. Así que si ustedes quieren ser ejecutivos, justamente lo que tienen que hacer es seguir continuando en esta clase para que puedan profundizar un poco más. La clave principal para lograr hacer un ejecutivo es aprender 5 habilidades básicas que vamos a desarrollar una a una en el día de hoy para que puedan ver cómo pueden ir desde ya aplicando conocimiento que los va a ayudar muchísimo a la hora de ser un ejecutivo bien capacitado. La primera habilidad es organizar, ¿ok? Es lo primordial de todo. Y acá tenemos un ejemplo bastante chévere de cómo pudiera ser este tema. Cuando hablamos de organizar, es obviamente agrupar todo lo que tenemos que hacer como tareas, como equipo o como personal, ¿verdad? Todas esas funciones y darles una estructura muy clara. Habitualmente las empresas o organizaciones se organizan de esta manera, que es que tenemos seguramente un departamento contable, ¿verdad? Tenemos a una persona encargada allí de todo lo que tiene que ver con tenernos al día a nivel de contabilidad. Seguramente tenemos un departamento pequeñito de recursos humanos. Muchas veces ni siquiera tiene esa estructura de departamento, sino que simplemente es una persona que cumple ciertas funciones de recursos humanos, que normalmente son, bueno, pagar la nómina, alguna que otra contratación, algún que otro situación, permiso laboral que requiera algún empleado, algo muy leve y generalmente, pues es algo que se tiene como una sola persona o algo que incluso muchas veces el ejecutivo mismo asume, ¿no? Todo lo que es contratar y este tipo de cosas. Normalmente estas empresas suelen tener un departamento de ventas, ¿sí? Fíjense que incluso en proporción, cada una de estas barras tiene un tamaño distinto en base a qué es lo más común o el tipo de estructura más grande que normalmente tiene una empresa. Casi siempre en las empresas el departamento más grande es justamente el de ventas. Es lo que más una persona suele delegar. Tener un equipo de asesores, de vendedores, sea que estés en algún tipo de producto en físico, es decir, que tengas una tienda, o sea, un producto digital, o sea, un tipo de servicio. Generalmente lo que más tienes son vendedores. Y por supuesto tenemos un pequeño departamento de producción, que esto pues se basa en lo que mi empresa comercialice. Si yo soy una empresa que, digamos, manufactura algún tipo de producto o que fabrico algún tipo de alimento, seguramente en producción es donde está todo el equipo que se encarga de que ese producto se haga. Pero si vemos aquí arriba, el ejecutivo o el dueño de la empresa, fíjense todas las cosas que él arropa o abarca en la organización. Abarca el tema legal, abarca el tema personal, ¿sí? Porque, como digo, muchas veces, incluso teniendo alguna persona que cumpla como esa figura de recursos humanos, el dueño es todavía quien contrata o quien se involucra un poco más en ese proceso del personal. Tenemos que él es el que se encarga del marketing, de las finanzas, de la dirección, de las relaciones públicas, de la mensajería. Es decir, esta persona en líneas generales no pudiéramos decir que es un ejecutivo.
¿sí? Porque fíjate todos los departamentos que él solito tiene que abarcar porque no tiene un equipo o no ha desarrollado esa habilidad de organizar que le permita tener un equipo que lo libere un poco a él de todas estas tareas que se hace cargo. Entonces, este ejemplo es cómo habitualmente una empresa en la actualidad puede manejarse, ¿sí? Y podemos en esta estructura ver empresas tanto de 10 empleados como empresas de 100 empleados. Es decir, realmente es bastante común. Pero nosotros tenemos una propuesta muy distinta de lo que es estar organizado, que es usando la siguiente herramienta que de verdad que es mágica y aplica para cualquier tipo de empresa y cualquier cantidad de empleados. Aquí les presento nuestro organigrama o nuestra propuesta de organigrama, que básicamente el organigrama muestra el modelo de cómo debemos organizar para conseguir un producto. Fíjense acá que este organigrama tiene 7 divisiones y cada una de esas divisiones tiene un nombre en específico o una función en específico. ¿Ok? Y tenemos que comenzamos desde la idea, el departamento número 7, la idea. Esto va de la mano con el departamento en donde estás tú como ejecutivo, donde se forman las direcciones y donde damos el horizonte a la empresa. ¿Ok? Tenemos también que en la división uno es todo el tema del personal. Aquí es lo que comúnmente en la mayoría de las empresas se conoce como recursos humanos, ¿sí? Toda esta parte que maneja el personal está compuesta aquí en división uno. Tenemos la división 2 que es todo el tema de las ventas, ¿ok? De la empresa. Tenemos la división número 3 que es todo el tema de tesorería o manejo del dinero. Y tenemos también división 4 de producción, como decíamos, donde se produce o donde se fabrica aquel producto que tú comercializas como empresa. Tenemos el departamento 5 que es el control de calidad, y el departamento número 6 que es el de distribución, ¿ok? O relaciones públicas. Entonces, para explicarlo un poquito más a profundidad y explicar por qué este organigrama es el que nosotros proponemos, es porque realmente cualquier empresa de alguna u otra manera aplica este organigrama tal cual como lo ven. Solamente que quizás con otros nombres, ¿verdad? O sin una estructura formal, pero estas funciones de por sí en cualquier empresa que actualmente esté sostenida, que sea viable, tiene, ¿ok? La primera de idea es que básicamente si tú eres un dueño de negocio, por supuesto que tú planificas lo que tú quieres que tu empresa logre a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? En esta división 7 es donde se construye el futuro de la empresa. Él es el que, por ejemplo, si tú eres el dueño de la empresa y el día de hoy tienes una pequeña panificadora, ¿sí? Empezaste simplemente haciendo pan francés. Es tu único producto y tú te dedicas exclusivamente a eso. En la división 7, que es como está el dueño y toda la directiva ejecutiva, aquí es donde yo puedo planificar que de aquí a 5 años yo no solamente quiero ser una panificadora que solamente hace pan francés, sino que quiero crecer lo suficiente como para ahora ser también una pastelería y hacer pan francés y pan de otros tipos, pan campesino, pan canilla, como ustedes lo quieran llamar, pero crecer y eso me da un horizonte, ¿ok? Así que esta división es muy importante porque aquí es donde surge todo lo que es la planificación de lo que yo quiero que sea mi empresa. Ahora, en división uno en personal, siguiendo la misma línea de que tienes una panificadora, pues por supuesto tienes a tus panaderos, que son las personas que hacen el pan, tienes a tu cajera, tienes a alguna que otra persona en el mostrador, que es las personas que despachan el producto, por lo tanto tienes una nómina, ¿sí? Tienes personas las cuales tienen función en la empresa. La división uno es la división que se encargaría en todo caso de reclutar a esas personas según la necesidad que tengas en la empresa, se encargaría de capacitarlos también en su puesto de trabajo y de asegurarte que esas personas constantemente estén siendo productivas, ¿sí? Que realmente el trabajo por el cual se les contrató se esté realizando. Y en este caso, siguiendo la línea, también tenemos las ventas. ¿Sí? Este departamento, pues básicamente se consiste en que vas a tener allí a esas personas que constantemente están vendiendo tu producto y haciendo que tengas esa rotación que te genera dinero. ¿Ok? Y esto siguiendo ese mismo ejemplo de la panificadora, incluso pudiera ser la persona que está en el mostrador, que es la primera persona a la que seguramente el cliente se va a dirigir, como por ejemplo, entro a la panificadora y bueno,
quiero saber qué venden, seguramente me dirija primero a la persona que está en el mostrador y esa persona indirectamente o no me está vendiendo. Sí, porque me asesora, porque me dice qué productos tienen, cuánto cuestan, y así yo puedo tener una claridad si quiero comprar el producto o no. Como también lo podemos llevar a esos vendedores que se dedican netamente a vender. Por ejemplo, si yo soy una vendedora en este caso de bicicletas, ¿sí? Yo me encargo de asegurarme que los clientes conozcan el producto, la bicicleta, entender qué es lo que quieren, cómo la buscan, de qué color. Y si yo ofrezco todas estas soluciones, muy seguramente yo logre esa venta. Entonces, básicamente en este departamento se organiza esa estructura de cómo queremos que nuestro producto se venda y se comercialice con el resto del público. Tenemos también la división número 3, que es la de tesorería, que básicamente es el manejo de todo lo que tiene que ver el recurso financiero de tu empresa. Por ejemplo, si ventas está produciendo realmente ingresos, tesorería es la gente o el equipo encargado de hacer que ese dinero pues sea distribuido y manejado correctamente. Porque seguramente yo tengo cuentas por pagar, tengo cuentas por cobrar, tengo que pagar nómina, tengo que realizar pagos a proveedores y todo eso debe tener un control estricto por un departamento que se dedique exclusivamente a eso. Avanzando un poquito más, tenemos producción, que en el caso de, por ejemplo, ese mismo tema de la panadería, son todas aquellas personas que producen el producto. El pan, el dulce, las galletas o todo lo que vendamos tiene obviamente un proceso con personas encargadas de hacer lo posible, ¿sí? De hacer que ese producto realmente se pueda vender, que es una parte muy importante. Tenemos también el control de calidad, que quizás es el departamento más olvidado o menos común en las empresas dependiendo del rubro, por supuesto, pero es aquel que permite filtrar qué tan receptivo está siendo el público con el producto que tú vendes, de qué tan buena calidad está saliendo ese producto, qué opina la gente de afuera de ese producto que tú estás vendiendo. Y es lo que permite hacer esas correcciones internas cuando detectas que hay algún tipo de descontento o queja con lo que tú comercializas. Es importantísimo tener ese departamento y como digo, muchas veces es el más olvidado. Y luego tenemos el departamento número 6, que es este de relaciones públicas o distribución, que es el que se encarga de hacer que tu producto sea muy bien conocido. ¿Ok? Ahora, todo esto pareciera que solamente puede funcionar si tienes una empresa grande, ¿sí? O numerosa, de muchos empleados. Pero realmente nosotros siempre ponemos el ejemplo que incluso esto puede servir para una sola persona, ¿sí? Poniendo el ejemplo por decir algo muy básico de que eres el dueño de un carrito de perros, ¿sí? Entonces, si tú eres el dueño del carrito de perros, seguramente tú eres el que vas a hacer todas estas funciones. Pero aún así, aunque no tengas otras personas a quien delegarle esas funciones, tú tienes que hacer cada uno de estos pasos porque son partes vitales de tener un negocio, por muy pequeño que sea. Entonces, si tuvieras el carrito de perros, seguramente tú eres la persona que obviamente tiene la idea. ¿Sí? Y en tu carrito de perros tú pues empezaste solamente con perros, pero tienes previsto que cuando empieces a generar un poco de ventas, un poco de dinero, seguramente vas a incluir también hamburguesas. Sí, esa es tu prospección, esa es tu idea y eso surge de aquí, de esta división. A nivel de personal, pues eres tú solo, ¿sí? Seguramente tú mismo es el que tienes que estar pendiente pues de las cosas que tengan que ver con el trabajo, de ser productivo. No tienes necesariamente que vigilar a otra persona, pero tú eres tu propia mano de obra. Así que tienes que también manejarte de esa manera. Y tú, como también estás solo, eres tu propio vendedor. Seguramente cuando te llega la gente interesada a comprarte un perrito o a pedirte qué tienes por allí y qué vendes, tú eres la persona que se encarga de darle información y ofrecerlo realmente de manera que sea atractivo para que el cliente te compre. Por ejemplo, llega la persona interesada y le digo, bueno, sí, tengo perritos que cuestan $2. El perrito de $2 te incluye queso, te incluye un refresco pequeño, te incluye todas las salsas. Entonces, todo ese tipo de cosas que tú le dices al cliente es una manera de vender. Y al momento que ese cliente te dice que sí, que le des dos porque le gustó la venta que le hiciste, entonces seguramente viene el proceso de cobrarlos, ¿sí? Ah, ok, son dos perritos, cada uno cuesta $2, son $4, vamos aquí, pasa, paga el punto, y todo eso lo estás haciendo tú mismo, pero son funciones que igual tienes que hacer. Y una vez cobrado el perrito, te pones a prepararlo tú mismo, ¿sí? Porque eres el único que está allí. Entonces, armas el perrito como lo quiere la persona, como le gusta, te aseguras de que lo estés haciendo correctamente como esa persona lo quiere. Y quizás luego cuando se lo entregas, pasas a esta parte 5 que es preguntarle qué tal estuvo el perrito.
si le gustó, si le cambiaría algo, si volvería a pedirlo. Es decir, conocer qué opina ese cliente del producto que acabas de entregarle y en base a eso, en la división 6 si tienes clientes que están contentos con ese perrito, pues en la parte de relaciones públicas o marketing, lo que pudieras hacer es pedirle, bueno, que suba una fotico del local, del puestico que tienes y que te invite a dos amigos más y que si trae a esos dos amigos van a tener un descuento especial. Sí, das a conocer, digamos, el cliente contento, das a conocer el negocio y fíjense que todo esto es algo muy básico, ¿verdad? Con este ejemplo del carrito de perros y que todo esto lo hizo una sola persona. Pero es que cuando profundizamos nos damos cuenta que todas estas acciones son bastante básicas y que siempre son indispensables, así sea un negocio de una sola persona o si son 10. Entonces, bueno, hasta este punto me gustaría que me dejen si todo está quedando claro por el chat, si tienen alguna duda. Si todo queda claro, pongan un uno por allí para seguir avanzando a la siguiente lámina. Y si tienen alguna duda, también la pueden escribir por el chat. Ok, veo que todo está quedando bien. Cualquier duda que vayan teniendo la pueden ir dejando por allí para yo seguir avanzando por acá. Bien, veo que aquí Imara, María quieren seguir continuando, entonces bueno, vamos a continuar con la siguiente imagen. Fíjense acá. Este es cómo se ve el organigrama a nivel real. Es decir, este es el organigrama tal cual que incluso nosotros como HCA utilizamos. Aquí es para que lo vean un poquito más real de cómo funciona. En este caso tenemos que, si lo ven aquí arriba, tenemos una estructura de tres ejecutivos principales. Este Juan Pérez que vemos aquí es el director ejecutivo, ¿sí? También conocido como el dueño de la empresa o esa persona que está a la cabeza de la directiva y quien toma las decisiones más importantes, ¿sí? En este caso, él es Juan Pérez. Pero a su lado, un poquito más abajo, podemos ver que tiene otros ejecutivos también que son importantes, que forman esa directiva de la empresa. Tenemos por un lado un secretario de comunicaciones y a un secretario de operaciones, que aquí lo tenemos como Filipo, ¿no? Y luego de eso, fíjense acá que repetimos lo que acabamos de ver en la lámina anterior, solo que un poco más detallado. Las mismas 7 divisiones, que la pueden ver de esta manera, y la intención de que se vea de esta manera es que podamos poner estos nombres que ustedes ven acá para ponerle una identificación a la persona que está a cargo de ese departamento. ¿Ok? Fíjense que este ejemplo ni siquiera tiene todas las casillas llenas porque es una empresa pequeña. Podemos decir que simplemente tiene a Juan, a Filipo, a Elisa, a Lisette, a María, a Sergio y a John. ¿Sí? Son un grupo de realmente pocas personas, pero aún así cada una de ellas tiene una función en este organigrama, ¿sí? Cada una de estas divisiones. Esto es importante que lo veamos de esta manera porque así podemos hacer mejor el ejemplo de que incluso en los departamentos donde ven casillas vacías, por ejemplo, calificaciones o tesorería, lo que hace este organigrama es que la directiva ejecutiva pueda dividirse la supervisión o las funciones del resto de las divisiones que están abajo. Por ejemplo, pueden ver acá que el director ejecutivo supervisa directamente al secretario de comunicaciones y al ejecutivo de operaciones, así como también a la encargada de público. ¿Sí? Lo podemos diferenciar por las líneas que abarca su puesto. Si bajamos un poco más, vemos que el secretario de comunicaciones se encarga directamente de supervisar la división 1 y la división 2 también. ¿Ok? Así que en todo caso, si en la división 2 faltara algún tipo de gerente o supervisor, automáticamente sería el secretario ejecutivo de comunicaciones quien asume esa responsabilidad. Lo mismo en la división 1. Y tenemos acá también al secretario ejecutivo de operaciones que tiene influencia directa o responsabilidad por el departamento número 3, el 4 y el 5. Lo que quiere decir que en cualquiera de estos departamentos, alguna persona que falte o alguna ausencia de empleado, la asume la persona que está en la directiva. Entonces, fíjense que este organigrama está diseñado para que con mínimo 3 personas, todas las funciones se puedan cumplir y bien hechas.
¿ok? Así que realmente quiero que se lleven esta idea, este ejemplo que está bastante chévere, para que lo pongan en práctica y que puedan llenar ustedes mismos este modelo de organigrama según la cantidad de empleados o personas que tengan actualmente en la empresa. Y esto es una habilidad que es muy vital para poder organizar. Porque si ya yo tengo esta estructura donde me permite colocar personas que son responsables de esas áreas o de esos puestos, ahí es donde yo puedo empezar a delegar correctamente, porque ya por lo menos tengo la estructura de qué departamentos tengo en la empresa y a quiénes puedo poner o a quiénes voy a poner a cargo en cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Y pasamos de una vez a la segunda habilidad. La primera fue organizar. Para organizar, principalmente necesito ubicar, como vimos en el ejemplo anterior, personas en ese organigrama. Sí, necesito establecer toda mi empresa por departamentos, porque cada departamento es importante. Y al momento de establecer esos departamentos, poner a un responsable allí. Entonces, en asignar al puesto de trabajo nos referimos a que no basta solamente con desarrollar el departamento, sino que tenemos que darle responsabilidades a las personas, es decir, asignar el puesto de trabajo. Si yo tengo por acá, ¿verdad? Que no es lo mismo tener una función que tener una responsabilidad. Eso es muy importante de aclarar, porque al momento de tener empleados no solamente nos interesa contratar por contratar. Seguramente si nosotros contratamos a alguien es porque tenemos una necesidad en la que esa persona nos va a apoyar o nos puede cumplir algún tipo de resultado. ¿Ok? Así que es importante que tú asignes el puesto de trabajo. Si yo contrato a una persona hoy, es para darle de una vez las tareas o las funciones que yo quiero que esa persona desarrolle. Y para asignarle ese puesto de trabajo, tengo que ubicarlo a él en un organigrama, ¿sí? Para entonces saber que la persona que yo estoy contratando va a pertenecer al departamento de ventas porque va a ser mi nuevo vendedor. Y cuando ya yo tengo eso definido, ahora tengo que otorgarle a esa persona el que va a tener una responsabilidad. Porque funciones hay muchas, ¿sí? Siguiendo ese mismo ejemplo de un vendedor, la función de un vendedor pues es por supuesto dar a conocer a tus productos, asegurarse de que las personas los adquieran, que estén contentos, pero inyectarle el sentido de responsabilidad implica que esa persona no solamente tiene funciones que cumplir, sino que es totalmente responsable de lo que pase en su puesto, para bien y para mal, ¿sí? Si nosotros inyectamos ese propósito, hacemos que la persona que es responsable de las ventas entienda que no solamente tiene que hacer actividades y ya, porque tiene que cumplirlas y sin necesidad de lograr un resultado, sino que él es el responsable de que las ventas realmente surjan. Cuando lo vemos de esta manera, la responsabilidad tiene un poco más de peso y compromete a la persona que tienes en tu organización a que realmente entregue un resultado y se haga cargo de lo que sea que tú le estés delegando. Eso es muy importante a la hora de asignar un puesto de trabajo. Otórgale siempre a las personas una responsabilidad sobre algo, que se haga responsable de lograr algún tipo de resultado y de todo lo que ese resultado conlleva, como digo, sea para bien o sea para mal. Y avanzando un poquito más, siguiendo esa línea de que ya lo organizamos y ya le dimos un puesto de trabajo, tenemos una tercera habilidad, que es que tienes que definir el resultado que cada persona debe entregarte a cambio de su paga. ¿Ok? Cuando hablamos de resultados, esto es una creencia que es que, bueno, si yo tengo a ese vendedor y yo siempre lo veo llamando, siempre lo veo ocupado, siempre lo veo caminando de aquí a allá, yo voy a creer que él está trabajando, ¿no? Como que, bueno, si está ocupado, seguramente es porque está trabajando. Pero ahora si nos vamos a sus números, nos damos cuenta que ese vendedor, pues esta semana o este mes no ha vendido nada, sí, está totalmente en cero. Entonces, realmente tenemos allí una persona que nos está ayudando en la empresa. ¿Sí? Seguramente no. Si es un vendedor y no me está vendiendo, pues quizás hay cosas allí que tengo que mejorar. Y eso básicamente es que no le he definido bien su resultado como empleado. Él tiene que entender, no solamente en el caso del vendedor, sino cualquier persona, que él tiene que entregar algo a cambio de lo que tú le pagas a él como su sueldo. Porque entendemos también que cualquier persona trabaja para tener ese tipo de intercambio. Esa persona te ofrece sus servicios o su ayuda, sus funciones, a cambio del dinero que tú le otorgas a él como sueldo.
Entonces, claro, con un resultado que sea incierto, cuando contratamos a alguien y realmente no le damos una responsabilidad, sino que asumimos que esa persona va a hacer un poco de todo, esa persona está un poco más perdida porque no entiende realmente qué resultado es el que te tiene que entregar. Por lo tanto, allí podemos ver que hay relaciones desiguales, ¿no? Un empleado que a lo mejor no hace nada, pero cobra como si hiciera mucho. Entonces aquí tenemos esta diferencia bastante chévere, que es la diferencia entre hacer versus producir. ¿Por qué? Porque hacer mucho no significa producir mucho. El hacer es todo lo que tú necesitas para que algo se lleve a cabo. ¿Sí? Si yo quiero hacer, por ejemplo, una torta el día de hoy, yo seguramente tengo que hacer muchas cosas para que esa torta realmente esté hecha. ¿Sí? Tengo que comprar los ingredientes, tengo que hacer una especie de receta que es un paso a paso, pongo el azúcar, pongo la harina, pongo los huevos, pongo todos los ingredientes. Luego tengo que meterla al horno, tengo que esperar exactamente los minutos que tarda en estar lista, luego sacarla, desmoldarla, es decir, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero realmente al momento de yo proponerme hacer una torta, yo lo que necesito es tener una torta hecha, lista y que me quede bien, ¿sí? Que sea un producto, digamos, que sea comestible, que pueda yo poderlo disfrutar. Entonces, en ese caso no es lo mismo hacer que producir, porque yo puedo decir que yo pues hice todo el proceso, pero al revés, ¿sí? Primero puse a calentar la tortera y luego la saqué y luego le puse los huevos y luego la volví a meter y luego saqué para ponerle la harina. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero eso no necesariamente se va a traducir en el producto que yo necesito, que al final es una torta bien hecha. Entonces, si lo llevamos a un ejemplo más profundo, a nivel de empresa, si tú tienes, por ejemplo, el mismo ejemplo del vendedor, tienes un vendedor que constantemente te dice, no, jefe, hoy llamé a 1.000 personas, hoy hice 5.000 presupuestos, hoy, bueno, saqué la basura y me senté un rato a hablar con la chica de recursos humanos y bueno, también ayudé a limpiar la mesa que se había botado algo. O sea, ella te puede decir todas las cosas que hizo, pero necesariamente esa persona produjo, porque al final si su puesto es las ventas y no generó ningún tipo de ingreso y no consiguió ningún cliente, realmente no podemos decir que esa persona fue productiva, porque en lo que tiene que ver con el resultado o la responsabilidad que esa persona realmente tiene, pues esa persona no logró ningún tipo de resultado al final, no pudo producir nada. Y es importante hacer esta diferencia porque muchas veces nosotros, digamos que tenemos confuso el hecho de cuando una persona hace mucho con que está produciendo bastante. Realmente no es así. Lo mismo pasa cuando está sobrecargado. Sí, a veces estar sobrecargado, estar siempre ocupado, entiende como que, bueno, estoy produciendo bastante porque estoy creciendo, entonces, claro, siempre tengo algo que hacer. Pero no necesariamente. Producir va ligado directamente de los resultados, no simplemente de estar ocupado o de hacer muchas cosas que no me producen algún tipo de cosa productiva, ¿no? Al final del día. Entonces, bueno, quiero saber si ese ejemplo se entendió bien. Coméntenme el número 1 en el chat para asegurarme de que todo está siendo bien entendido. Si tienen alguna duda o algún comentario, también déjenlo por allí para que podamos entonces aclararla, si tienen alguna cosa que comentar. Pero si no, simplemente déjenme un 1 para yo seguir continuando entonces con la presentación. Hortensia acá dice que excelente el ejemplo del carrito. Ok, Big Mac dice que bien, que todo está quedando claro. Para también. Y bueno, sí, de verdad que el ejemplo del carrito es bastante interactivo y pone un poquito en perspectiva el hecho de que organizarse realmente puede ser incluso cuando eres una sola persona. Entonces, bueno, si está quedando claro hacer y producir, quiero que esa idea la adopten de ahora en adelante y persigan siempre resultados. No le pregunten a las personas qué hiciste hoy, ¿sí? Sino qué lograste hoy, qué pudiste producir hoy y que la persona te hable con números. Muchas veces al hablar del hacer hablamos mucho de acciones. Hice muchas cosas, ¿ok? Pero al momento de hablar de producir, por lo general, esas cosas tienen una cantidad. Bueno, jefe, yo hoy produje, mira, 5 ventas y 5 ventas de $1.000 cada una. ¿No? Entonces la cosa cambia, ¿sí? Me hablas más de resultados, me hablas más de cosas que realmente me indican si se está haciendo el trabajo o no. Entonces, aquí.
Lo tenemos bien clarito como para terminarlo de repasar. Básicamente, una persona productiva es una persona que entrega el resultado esperado sin necesidad de presión, ayuda u órdenes externas. Una persona productiva no necesita que tenga una presión constante de otra persona superior a ella, un supervisor, algún dueño, que le exija completamente siempre que tiene que hacer y hacer y hacer o que tiene que lograr, sino que esa persona está enfocada en lo que necesita entregar, sabe que lo tiene que hacer y lo hace. Ese es el ejemplo perfecto de una persona productiva. No es una persona tampoco que se ande quejando constantemente o que siempre necesite ayuda para poder hacer su trabajo, sino que sí es totalmente dependiente y puede hacerlo sin ningún problema. Esa es la diferencia principal de una persona productiva. Ahora, tenemos algo que va muy de la mano con la persona productiva y es el producto, ¿ok? Para que una persona sea productiva es que produce algo. Por lo general, a eso le llamamos un producto. Tenemos que la definición técnica de producto es algo completo que tiene valor de intercambio dentro o fuera de la organización. Esto es muy, muy clave porque fíjense que acá te habla de que ese producto es algo que tiene valor de intercambio. Esto lo podemos ver ejemplificado en el mismo caso del carro de perritos, ¿sí? Que gustó bastante ese ejemplo. Si yo, que tengo ese carrito de perros, que tengo clientes que me piden el producto, pero lo que yo les entrego es un perrito mal hecho, con un pan viejo, con una salchicha cruda, con los ingredientes de mala calidad o dañados, ¿eso realmente tiene valor de intercambio? Seguramente no, ¿sí? Porque la persona está pagando por un producto bien hecho y de calidad. Entonces, si lo que yo le estoy entregando es un producto deficiente o que no está terminado o que está incompleto, pues eso pierde valor de intercambio. Por lo tanto, eso no puede decir que yo realmente estoy entregando un producto bien hecho. Y no entregar un producto bien hecho me va a afectar en todo lo demás. Porque si yo a una persona le entrego un producto mal hecho, esa persona seguramente no me va a recomendar con sus amigos o con sus personas conocidas. Entonces voy a empezar a dejar de vender porque los clientes se me van a ir porque ahora pues tengo la fama de que tengo un producto malo o un producto defectuoso. Y cuando hablamos de intercambio dentro de la empresa, es que, por ejemplo, si tú tienes un área de ventas, ¿verdad? Que se encarga de realizar despachos de tu producto, y esa área de despacho se da cuenta que, bueno, tienen un pedido pendiente por entregar de 10 cajas, ¿sí? Hay un cliente que compró 10 cajas de mantequilla, por ejemplo. Entonces, claro, si yo soy la persona que se encarga del despacho, veo que tengo un pedido de 10 cajas de mantequilla, pero lo que llegó a mis manos son 8 cajas de salsa de tomate, pues realmente yo no puedo procesar ese pedido, ¿sí? Porque el producto que me está entregando, la parte de entrega, no tiene sentido con lo que yo tengo que entregarle al cliente. Por lo tanto, ahí yo puedo decir que tampoco se está produciendo correctamente. Sí, hay fallas internas en esa comunicación, por lo tanto, no puedo tener algo de valor. Si yo finalmente le entrego ese pedido de 8 cajas de algo que él no pidió, estoy afectando también el funcionamiento de la empresa. ¿Ok? Así que es muy importante que nosotros persigamos un producto que tenga realmente valor de intercambio y que haga que otras personas quieran adquirirlo a cambio del dinero que están pagando por él. Porque de resto, digamos que es una relación un poco desigual. Y podemos ponernos nosotros mismos en ese ejemplo, que seguramente si yo quiero comprarme una empanada, pues yo voy a esperar una empanada que esté bien hecha, que esté completa, que esté bien cocida, que tenga buen gusto. Y si yo cuando la compro me consigo una empanada cruda que no tiene relleno, que tiene mal aspecto, que tiene mal olor, pues yo seguramente no quiera volver a comprar más nunca en esa tienda. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, siempre perseguir un producto de calidad y que otras personas estarían dispuestas a pagar por él. Entonces, bueno, esa definición es bastante chévere y va muy de la mano con el producir. Entonces, acá, teniendo esa premisa y ese concepto, en el chat necesito que todas las personas que están aquí participando en la noche de hoy me definan cuál es el producto de los siguientes tres puestos. Por ejemplo, si tenemos un panadero y lo que él debe producir como producto es pan, ¿verdad? Porque eso es lo que él me tiene que entregar a mí, porque esa es su función como panadero.
vamos a desarrollar aquí qué debería entregarme como producto una recepcionista, ¿sí? O un vendedor o un gerente general. Los voy a leer en el chat, les voy a dar unos minutos aquí para que puedan ir escribiendo y me comenten qué sería el producto de cada uno de estos tres tipos de empleados. Voy a darles un chance para que estén allí pensando, escribiendo y luego que los lea, pues seguimos avanzando y aclaramos un poquito más. No se preocupen si no tienen muy claro cuál sería el producto. Lo importante es que puedan escribirlo y a medida que vayamos avanzando vamos a aclarar realmente cuál es ese producto final. Lo importante es que podamos aquí ver y entender si el concepto de la clase se está entendiendo. Ok, tenemos que Hortensia coloca que en el caso de la recepcionista, las personas canalizadas al área correspondiente. Muy bien. Tenemos a Luis Quintero, que dice que en el caso del vendedor es la meta de ventas a final de mes. Muy bien también, relacionado a su puesto como vendedor. Vamos a leer también qué más nos dejan por aquí. Me gustaría también que comenten del gerente general, que cuál creen ustedes que es el producto que un gerente general debería entregar. Y con esos ejemplos vamos a ir viendo si la idea está quedando clara. Y como digo, ya luego en las siguientes láminas los vamos a ir aclarando para quien todavía tenga dudas de cuáles serían esos productos. Ok, Hortensia, fíjense que nos pone acá que en el caso del gerente es un negocio produciendo resultados óptimos. Muy bien allí, de verdad que está bastante chévere esa definición. Tenemos a José que comenta que el gerente general es la estadística para tener visión general de la organización. Muy bien ese punto también. Y bueno, vamos a dejar que una o dos personitas más comenten allí las definiciones de sus productos y seguimos avanzando con el resto de la clase. Ok, aquí tenemos a Aymara que dejó todas los tipos de productos. Tenemos que la recepcionista es que atienda bien a las personas que llegan y las correspondencias en sus áreas. El vendedor debe cumplir metas de ventas y cobranzas, ya que la venta termina en las cobranzas. Y el gerente general es que produzca utilidad de la empresa y que todo esté cumpliendo todo lo legal, ¿ok? Y así, digamos que puntualizó allí todos los tipos de productos. Y fíjense, la verdad es que todos están muy bien y están muy alineados a lo que realmente son estos productos. De igual manera, vamos a avanzar acá para que vean lo que sería la definición que nosotros manejamos y por qué la manejamos así. Tenemos que el producto de una recepcionista es conexiones manejadas rápida y amablemente. Conexiones, ¿por qué? Porque generalmente la recepcionista es la persona que es la cara de, digamos, la empresa cuando llega una persona nueva. Sí, si yo estoy llegando a la empresa de algunos de ustedes, seguramente me reciba de primera mano una recepcionista que esté encargada de luego dirigirme a lo que yo esté buscando dentro de la empresa. También hace énfasis en que tiene que ser de forma rápida y amable, porque tampoco me serviría tener una recepcionista que es muy lenta a la hora de solventar alguna información o de brindar algún detalle a un cliente, que tarde mucho en hacerlo o que se le olvide, pues eso no me serviría mucho tampoco. Tampoco me serviría que lo haga de mala manera, ¿sí? O que sea grosera con la persona que está llegando a la empresa que tiene una duda. Por lo tanto, por eso hacemos énfasis en estas dos palabras, que sea rápida y amablemente, y que básicamente ella se encargue de hacer conexiones. Si yo voy a la empresa con la intención de, por ejemplo, tener una entrevista de trabajo, porque vengo a eso, pues yo se lo comento a la recepcionista y ella enseguida me canaliza. Ok, perfecto, tienes que ir al departamento de recursos humanos, ahí te vas a sentar por acá, pasa por aquí, ¿quieres alguna otra cosa? ¿Tienes alguna duda? Es decir, todas esas tareas es lo que una recepcionista debería hacer para nosotros decir que ella está siendo productiva en su trabajo. Tenemos que el producto de un vendedor
es una cuota de ingresos alcanzada mediante negociaciones cerradas rentables. ¿Ok? Aquí esta definición tiene también esas palabras claves que la hacen particular y es el hecho de que, pues por supuesto, el vendedor tiene que generar ventas, pero la venta muchas veces, por ejemplo, en el caso de las personas que venden productos a crédito, ¿sí? O que venden productos a cuotas. A lo mejor el valor total de la venta pueden ser $500, pueden ser $1000, pueden ser $2000, pero lo que realmente influye en el vendedor es qué pudo ingresar él al momento. Sí, porque si es un producto de $1000, pero el cliente solo pagó $100, entonces la venta que él hizo el vendedor corresponde a ese ingreso de $100, nada más. Que seguramente tenemos el resto del dinero por cobrar, sí. Y cuando se cobre es que se contará entonces como parte de esa venta. Sí, entonces por eso es que es importante enfocarnos más en el ingreso. Al final, como empresa, nos importa el dinero que realmente entra a mi cuenta, más allá de la promesa del cliente que me dice que me va a pagar. Hay un ejemplo bastante chévere que utilizamos nosotros acá y es que si alguna vez has hecho planes con dinero que te deben, ¿sí? Por ejemplo, ay, cuando me pague fulanito que le presté un dinero hace como un mes, yo me voy a ir a la playa, me voy a comprar una camisa que quiero desde hace tiempo y realmente es mucho como este ejemplo, ¿no? Estás haciendo planes con dinero que realmente no está en tu cuenta y que si ese fulanito no te paga, pues entonces esos planes quedan como una idea y no los puedes llevar a cabo. Lo mismo pasa con la empresa. Es importante que cuentes es con el dinero que entra en la cuenta y que ese dinero que entra en la cuenta tiene que ser producto de estas negociaciones que son cerradas acordes a lo que tú estás vendiendo. Sí, porque tampoco nos sirve que un vendedor, por ejemplo, si yo soy una empresa que vende, por ejemplo, ventiladores, ¿sí? Yo tengo un stock de ventiladores y tengo un vendedor que en vez de vender ventiladores prometió que iba a entregar aires acondicionados. Sí, y ya pagó ya cobró el dinero y tiene el pago en la mano y todo, pero realmente cerró una negociación que no es rentable porque yo no vendo ese producto. O no tiene, digamos, la cantidad adecuada de producto vendido. Entonces es importante que definamos que la negociación realmente sea rentable y que ese dinero efectivamente esté en la cuenta para que pueda considerarse una venta. Y avanzando por último con el producto de un gerente general, tenemos que básicamente es una empresa que esté en expansión y que sea rentable. Rentable nos referimos a que obviamente produzca los números que hagan viable que esa persona siga, digamos, esa empresa siga produciendo y siga existiendo en el mercado. Que sus ingresos sean siempre superiores a los egresos. Eso es lo que lo hace rentable como negocio. Y por supuesto que esté en expansión, ¿sí? Porque lo normal es que una empresa crezca. Si tú empezaste este año, el día de hoy, con solamente 2 personas, 3 personas o tú solito, lo normal y lo que tienes que hacer tú, en caso de que asumas este puesto de gerente general, es asegurarte de que la empresa el año siguiente sea el doble o el triple de grande. Sí, porque lo normal realmente debería ser crecer. Así que eso es lo importante y eso es lo que más tenemos que medir de un gerente general. Esa persona tiene la responsabilidad de que esa empresa se mantenga en buenos números y que cada vez siga creciendo y llegando a más clientes y a más personas. Entonces, bueno, esas definiciones de verdad que estuvieron bastante bien, bastante correctas las respuestas que dejaron por acá. Y bueno, es importante siempre, siempre, no solamente de estos 3 puestos, sino de cualquiera que esté en la empresa, siempre definir cuál es ese producto que nosotros necesitamos de ese empleado. Eso es lo que va a ser la clave definitivamente para seguir creciendo como empresa. Tenemos también que existe una cuarta habilidad, que es colocar un indicador de gestión semanal a cada puesto. Esto se ve de una manera muy sencillita. Nosotros manejamos un panel de estadísticas que se ve algo como esto. Cuando hablamos de un indicador de gestión, nos referimos a que tú vas a medir en gráficas y en números ese resultado o ese producto de la persona. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un departamento de ventas, como pueden ver acá. Aquí estamos midiendo en base a dinero. Y tenemos a 3 personas, que en este caso son 3 vendedores. Tenemos a Juan, tenemos a Pedro y tenemos a María. Como yo mido a mis 3 vendedores, puedo ver que Juan tiene este resultado, Pedro tiene este otro resultado y María este otro. Entonces yo les pregunto y quiero que me respondan por el chat, ¿quién de estos vendedores no está haciendo bien el trabajo? Escríbanme en el chat el nombre de el vendedor
o la vendedora que no está haciendo el trabajo correctamente? Déjenmelo por aquí en el chat y los voy leyendo. Ok, aquí María dice que Pedro, y Mara dice que Pedro, Hortensia también dice que Pedro, y realmente es que es así. La gran ventaja de tener indicadores de gestión y la razón por la que es vital que ustedes también los coloquen es que me permite ver la claridad de la función de la persona. Para mí es muy fácil decir que Pedro es la persona que no está cumpliendo el trabajo porque en sus estadísticas lleva una caída pronunciada, mientras que Juan y María más bien cada vez están vendiendo más y su estadística va creciendo. Entonces, claro, esto es lo que me da a mí el panorama de saber que yo necesito corregir quizás ciertas cosas en Pedro, ¿sí? Quizás es una cuestión de que, bueno, le falta conocimiento, le falta alguna herramienta, está pasando por alguna situación en el momento. Y si yo lo estoy midiendo a él, puedo ser consciente de quién es la persona a la cual le tengo que ayudar para que pues salga de esa mala racha que tiene. Y por supuesto, a Juan y María los puedo felicitar porque me consta que están haciendo un muy buen trabajo. Entonces esto es clave porque les pregunto, ¿cuánto tiempo tardaron en definir que era Pedro la persona que tenía malos resultados? Escríbanme allí si cuánto tiempo fue, si les costó mucho, si duraron mucho tiempo pensándolo o si fue sencillo. Fíjense, Hortensia dice un vistazo. Sí, es que tal cual cuando lo tenemos así de visual, simplemente basta con mirarlo. Y Mara dice también sencillo. Karen dice Pedro al ojo por ciento. Y es que, claro, el indicador lo que te da es una claridad a nivel visual. Porque imagínense, si nosotros no tuviéramos estos indicadores o estas gráficas, ¿cómo sabría yo quién es la persona que no está haciendo el trabajo y diferenciarla de quién sí está haciendo el trabajo? Se hace un poco más complicado. Por eso es que es tan importante medir, porque eso es lo que me va a dar la claridad de yo poder tomar acciones rápidas. Y una clave importante para ser empresario es que tú vas a poder resolver situaciones a medida que más rápido puedas tomar decisiones correctas. Y para tomar decisiones correctas nosotros utilizamos los datos. Entonces aquí yo puedo decidir rápidamente si quiero que Pedro continúe en la empresa o no, o si simplemente voy a tomar algún tipo de entrenamiento, me voy a dedicar a hablar con él, pero puedo tomar una decisión que me lleve rápido a cambiar la situación. Y siguiendo con el siguiente ejemplo, tenemos que no solamente se deben medir las ventas, eso es un ejemplo de un tipo de departamento. Aquí tengo tres estadísticas distintas que me hablan del marketing, las ventas y el ingreso. Sí, yo estoy midiendo aquí tres cosas totalmente distintas. Les pregunto también en el chat, ¿cuál es el departamento que va funcionando bien y cuál es el que no está funcionando tan bien que digamos? Escríbanme en el chat para ver también qué opinan por allí. Ok, Hortensia dice que marketing bien. Ok. ¿Y cuáles serían los que están mal? ¿O cuál sería el que está mal? Y claro, tenemos a ventas mal. Tenemos a Luis que dice que depende de muchos factores. Esa parte también está muy bien y ahorita vamos a profundizar un poco de cómo podemos interpretar esto. Y Mara dice que las ventas son las que están mal. Y bueno, siguiendo un poquito acá esa línea del comentario que acaba de recibir del amigo, fíjense acá. Aquí tenemos tres departamentos que son distintos pero que se relacionan entre sí. Y esto es muy clave. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo mido los departamentos, puedo generar algo que nosotros llamamos criterio empresarial. Sí, yo tengo un criterio que al ojo por ciento, como dijeron por allí, o que simplemente sin mucho esfuerzo me puede hacer tener una decisión rápida, porque tengo el criterio para tomar esa decisión. En este caso tenemos que marketing ha ido subiendo progresivamente en sus estadísticas. Esto seguramente puede decir que cada vez estamos alcanzando a más personas, ¿sí? Cada vez estamos teniendo una publicidad que llega a más personas interesadas y que está generando respuesta. Pero si pasamos a ventas, fíjense que las ventas han caído. Y si las ventas han caído, pues por supuesto que el ingreso también va a estar deficiente. Entonces, claro, aquí yo puedo hacer una conclusión muy rápida. Y es que básicamente estoy recibiendo muy
buenas personas interesadas en mi producto o en mi servicio, pero a nivel de ventas, a nivel de mi equipo de vendedores o mi estrategia de ventas, estoy fallando y por lo tanto no puedo concretar ventas efectivas que me generen ingreso. Y por supuesto que el ingreso también va a caer, porque si no tengo ventas, el ingreso también se va a ver afectado. Quizás solamente dependo de ciertas cobranzas de cosas que ya vendí hace tiempo. Y esa no es la idea. La idea es constantemente estar vendiendo a personas nuevas. Entonces aquí yo puedo tomar decisiones mucho más rápido y mucho más acertadas. Puedo decir, ok, voy a meterme en el proceso de ventas, voy a ir con mis vendedores uno a uno, voy a ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo, para detectar dónde está la falla, corregirla y si yo corrijo al departamento de ventas y logro que vendan más, entonces el ingreso va a subir y le voy a sacar provecho realmente a toda esta gente de marketing que está viniendo a la empresa. Entonces eso, básicamente es tener ese criterio de tomar decisiones rápidas y pueden ver que realmente no toma mucho esfuerzo. Es simplemente una cuestión de tener los datos a la mano. Porque siguiendo entonces ese mismo ejemplo de la lámina anterior, si yo no tuviera indicadores de gestión, yo solamente vería que cada vez tengo más dinero en la cuenta, pero no entendería el por qué. Estoy un poquito más perdido. Aquí yo puedo entender que no es una falta de personas interesadas, no es que mi producto no guste o no llame la atención. El problema está en que yo internamente como empresa no estoy concretando las ventas. Entonces me da la oportunidad de poderlo corregir y al corregirlo, pues simplemente el ingreso pues va a empezar a entrar. Y fíjense acá para desarrollarlo un poquito más, la funcionalidad de los indicadores de gestión. Primero, las estadísticas son la única medida fidedigna de cualquier producción, trabajo o actividad. Segundo, hablan de la producción y miden lo que se ha hecho. Y tercero, de este modo se puede dirigir por medio de estadísticas. Es decir, viendo ya los ejemplos que vimos de los departamentos o de incluso midiendo personal, podemos entender que las estadísticas son ese dato que no puede ser alterado. Es decir, si un vendedor no vende y yo lo mido por ventas, por ingreso por ventas, no hay manera en la que él pueda ocultarme a mí de que él no está vendiendo, ¿sí? Porque tiene que reportarme constantemente los resultados que está logrando. Y si no logra resultados, pues yo fácilmente me puedo dar cuenta. Por lo tanto, no voy a vivir esa incertidumbre que comentaba anteriormente que ocurre cuando no tenemos datos, sino que yo puedo ser capaz de reconocer quién está haciendo el trabajo y quién no, y en base a eso tomar las acciones que sean necesarias. Segundo, hablan de la producción, es decir, me muestran el dato real de qué tanto produce una persona y miden lo que realmente se hizo. Siguiendo ese mismo ejemplo que hablábamos, no es lo mismo la persona que te dice que hizo mucho, pero que cuando ves el resultado te das cuenta de que no logró nada, ¿sí? Deja de tener sentido. Y solamente así es que se puede dirigir por medio de estadísticas. Si tú tienes empleados a los cuales constantemente mides, que tienes una gráfica, que les facilitas una serie de funciones o de tareas y los mides en base a eso, así es como realmente tú puedes sacarle el provecho a dirigir por medio de estadísticas. Esto es lo que te va a quitar esa sobrecarga que actualmente tienes, porque vas a empezar a ver los datos de los empleados o del resto de tus compañeros con números y vas a tener más realidad de lo que está pasando en la empresa sin necesidad de estar allí. Porque estas estadísticas, como las vemos acá, fíjense que se pueden ver desde una computadora y yo como dueño de negocio puedo estar en China y mi empresa puede estar aquí en Venezuela y yo simplemente viendo este tablero en tiempo real, yo puedo saber qué es lo que está pasando en la empresa y eso me quita esa necesidad de siempre tener que estar allí. Entonces, eso es lo clave para que podamos dirigir por medio de estadísticas. Y hay que actuar en base a estas estadísticas porque tenemos dos cosas importantes. Número uno, las estadísticas muestran si un miembro del personal está actuando o no, ya que el trabajo es lo que produce la estadística. Y número dos, si no trabaja eficazmente, la estadística bajará inevitablemente. Si trabaja eficazmente, la estadística va a subir. Y es bastante sencillo de entender. Si tú ves una estadística alta, es que es una persona que está constantemente produciendo y logrando resultados. Si ves una estadística baja, es una persona que quizás dejó de hacer cosas, no está poniendo toda su atención en el trabajo, no está esforzándose lo suficiente y por eso, por supuesto, va a bajar su rendimiento.
Lo mismo con los departamentos también. Si todo un departamento deja de hacer su trabajo, esa estadística va a caer y se va a ver reflejado como una consecuencia para la empresa. Esa es la importancia vital de manejar estadísticas. Déjenme un número uno si les gustó este apartado, si lo quieren aplicar, si se imaginan teniendo estadísticas en la empresa. Déjenme aquí ese número uno para saber que de verdad es algo que les va a servir. Créanme que cuando empezamos a implementar este tema de los indicadores de gestión para cualquier tipo de empleado que haya en la empresa, vamos a notar mucha más facilidad a la hora de tomar decisiones importantes. Y bueno, veo que aquí a Luis, Aymara y Hortensia, que han estado bastante activos en la clase de hoy, sí les ha gustado este tema de los indicadores. Y bueno, ya estamos culminando. Fíjense que nos falta solamente la última habilidad. Estas primeras cuatro son solamente la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente son los primeros cuatro pasos de los muchos que hay. Y aquí solamente vamos a abordar cinco porque son los más vitales. Tenemos que la quinta habilidad es tener el criterio gerencial para lograr que las estadísticas suban. Porque bueno, ya organizamos, ya dimos responsabilidad, ya tenemos un equipo que sabe qué tiene que hacer, ya los estamos midiendo, constantemente estamos viendo allí que producen, pero si yo recibo ese indicador de gestión con el resultado que él refleja, pero no hago nada con esa información, entonces no voy a poder hacer ningún tipo de avance o de cambio con la estadística. El criterio gerencial para lograr que las estadísticas suban implica que cuando yo veo resultados negativos o resultados poco favorables, que yo pueda tener la habilidad de hacer los cambios rápidos, como en el ejemplo que hice ahorita con el tema del departamento de marketing, ventas e ingresos. Fíjense que no me costó mucho tiempo el poder definir qué cambios quiero hacer yo para lograr que el ingreso suba y las ventas también. Eso es lo que queremos lograr en cada una de las personas que manejen indicadores de gestión, que sean capaces de hacer que esa estadística suba y se mantenga en el tiempo. No es solamente medir por medir, es medir para lograr un resultado, para perseguir un objetivo, y eso es lo que realmente va a hacer que tu empresa crezca. No simplemente necesitas estar constantemente pues midiendo sin tomar algún tipo de acción, sino lo importante es qué haces con la información que recibes. Tienes que darte cuenta de que estás perdiendo un montón de dinero y de tiempo. ¿Por qué estás perdiendo dinero y tiempo? Porque claro, si estás desorganizado, si no estás poniendo el enfoque en las cosas que realmente importan, todo ese tiempo que estás invirtiendo en resolver situaciones, resolver problemas en la empresa, se traduce a que estás dejando de producir, estás dejando de darle tu atención a lo que realmente te hace crecer como empresa. Y esto es una consecuencia directa de estar sobrecargado, de no medir, de no tener control. A medida de que tengas control en la empresa es cuando más posible se te va a hacer el poder generar dinero y poder tú también liberarte de tiempo. Es muy importante entrar en esta reflexión de que todavía podemos hacer algo para cambiarlo y que realmente tenemos estas cinco habilidades que son lo que nos va a ayudar a poder resolver este tema y salir rápidamente de la situación. Y bueno, realmente acá ya tenemos entonces culminadas esas cinco habilidades. Yo quisiera de verdad que me comenten por acá si todas quedaran bien claras. Si alguien más tiene alguna duda, algún comentario que quiera dejar, por favor escríbanmelo por acá. De verdad para mí, pues un placer atenderlos, un placer también responder cualquier duda. Que sepan que esas cinco habilidades son clave y son solamente, como decía la lámina, la punta del iceberg, es decir, de todas las funciones que ustedes pueden desarrollar y que pueden cumplir. Esto es solamente un pequeño abreboca. Déjenme un número uno si les ha gustado todo lo visto hasta ahora. Y bueno, ya que estamos entrando en la recta final de la clase del día de hoy, esta lámina que tenemos acá como pueden ver, son casos de éxito. Cada uno de estos logos que ven acá son empresas que han trabajado con nosotros o que actualmente están trabajando con nosotros en todo lo que son servicios de seminarios, de consultorías, porque realmente nosotros somos al final una empresa que se dedica a eso, a hacer que las personas que están aquí en Venezuela, que tienen negocios, que quieren prosperar, que quieren crecer,
tengan una escuela en donde puedan aprender a hacerse cada vez mejores empresarios. Y bueno, estos son algunos de los tantos casos que tenemos de empresas que han trabajado. Si reconocen alguna por aquí, bueno, siéntanse en la confianza de preguntarle a personas de estas empresas sobre nosotros y seguramente van a tener una respuesta bastante positiva por acá. Pueden ver también que hay distintos rubros, o sea, nosotros enseñamos a fabricantes, a empresas de comida, a empresas de, tenemos aquí farmacias, carpinterías, ventas de baterías para autos. Tenemos un montón de distintos rubros y cada uno de ellos pues recibió esta información. Y tenemos, por ejemplo, aquí el caso de éxito de Mueblería Manda, una mueblería en Caracas, bastante reconocida. Él es el dueño, este que vemos acá en la foto sentado en este silloncito, se llama Jorge. Y bueno, Jorge cuando entró a HCA que quería capacitarse, tenía una situación bastante complicada. Estaba simplemente con una sucursal que estaba abierta en su momento y esa sucursal ya de por sí tenía problemas. Pues a día de hoy Jorge tiene ya dos sucursales, está bastante contento con el servicio. Él es una persona bastante aplicada que ha continuado formándose y eso obviamente le produjo a que ya su empresa no solamente salió de esa condición que estaba un poquito complicada económicamente, sino que creció lo suficiente para abrir otra sucursal. Tenemos aquí también a los amigos de YoYo Kids. Ellos son una empresa de ropa para niños. Ellos también están ubicados en Caracas. Fíjense que aquí también dejamos los perfiles de Instagram para que puedan verificar allí las empresas. Ellos también entraron con solamente dos tienditas en Caracas. Tenían muchas dudas, por lo menos acá está el dueño, Oscar, bastante aplicado con nosotros actualmente. Y Oscar actualmente se ha involucrado tanto en todo este tema de los seminarios, de capacitarse, de formarse, se ha ayudado con todo este tema de los indicadores de gestión y a día de hoy ya tiene cuatro sucursales en Caracas, ha crecido de una manera espectacular. Aquí pueden ver esta gráfica que dice ingreso bruto es su estadística de ingreso a nivel de la empresa YoYo Kids. Pueden ver esa cara de felicidad en la videollamada que tuvo con su consultora, porque bueno, esto es una consultoría en donde nosotros ayudamos a Oscar a hacer que ese ingreso bruto subiera. Y bueno, ahí ven una estadística bastante elevada, cada vez creciendo un poquito más. Y bueno, el resumen de toda la clase que vimos hoy. Como ejecutivo, debes poder hacer estas cinco cosas. Número uno, organizar un grupo. Esa es la primera habilidad que ya la desarrollamos bastante en la primera parte. Número dos, debes asignar el puesto correctamente, entender que cada persona debe estar clara de lo que debe hacer en la organización. Número tres, determinar el resultado de cada puesto. Asegúrate siempre que toda persona sea capaz de decirte cuál es su función en la empresa. Si esta persona no es capaz de decirte cuál es su función en la empresa, ahí hay cosas que trabajar, ¿sí? Hay cosas que hay que poner allí en comunicación para que la persona entienda y pueda responderte con seguridad. Mira, jefe, yo soy el responsable de las ventas de esta empresa, ¿sí? Porque yo soy el vendedor de la empresa. Esa es mi responsabilidad. Así es como debería hablarte cualquier persona, con total seguridad. Debes determinar también ese indicador de gestión semanal. Debes ponerle ese indicador, que esa persona sea capaz de medirse a sí misma y en base a lo que esa persona haga y reporte su estadística, tú puedas también supervisarlo y ver qué es lo que esa persona está haciendo. Y número cinco, debes aprender exactamente las estrategias y secuencias exactas para poder sacar a esa persona, a esa área o a esa empresa en general adelante. Es decir, cuando ya tengo los indicadores de gestión, simplemente saber cómo los debo interpretar para hacer que esa condición mejore. Si teníamos a Pedro con unas estadísticas bajas, ¿cómo vamos a hacer que Pedro ahora sea tan buen vendedor como María y como su otro compañero? Y estas son esas tres claves principales. De verdad que ha sido un placer, como comentaba, haber estado con ustedes el día de hoy. Estas habilidades son para que las pongan en práctica. Cualquier conocimiento que nosotros adquirimos, que escuchamos en clases como esta o en el seminario, como comento, esto es solamente un abreboca. Tenemos un seminario llamado Gerencia Efectiva por Indicadores de Gestión, que tiene una duración de 3 días, intensivos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en donde este contenido se desarrolla con muchísima más claridad.
Tanto así que allí te facilitamos todos los formatos. Ahí ya vas a tener la claridad de qué vas a medir, qué indicadores vas a usar para cada departamento, cómo vas a usar el organigrama, cómo vas a manejar para que puedas solventar cualquiera de estas estadísticas negativas. Todo eso lo vas a poder lograr allí. Y bueno, esto es simplemente una clase muy corta que trata de resumirlo, pero ahora es que falta conocimiento y lo importante es que todo lo que aprendan lo puedan aplicar. Esa es la clave de todo. Aquí tenemos entonces que puedes participar de manera presencial. Nosotros estamos en más de 30 países. Aquí en Venezuela simplemente somos otra franquicia más que comercializamos y adquirimos estos servicios. Tenemos obviamente un equipo de ventas que está bastante capacitado, que puede resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. De verdad que la importancia de estar aquí presentes hoy es muy valiosa. Hay mucha gente que a esta misma hora, 8 de la noche, casi 8:30, seguramente estarán haciendo otras cosas, estarán ocupados y ustedes se tomaron el tiempo de estar aquí, de conectarse y de aprender. Así que eso de verdad que es muy valioso y créanme que a medida que lo apliquen van a verle resultados. Aquí, como les comentaba, como no somos la única franquicia, estamos en Miami, estamos en España, en Ecuador, en Puerto Rico, en Argentina y por supuesto aquí en Venezuela. Pueden ver la imagen, aquí también estoy yo, están los conferencistas, el resto del equipo de asesores. Somos una empresa que de verdad está bastante comprometida con lo que hacemos, que es capacitar a empresarios. Tenemos aquí redes sociales, HCA Venezuela, que es nuestro perfil principal. Por allí pueden pedir toda la información que quieran, pueden ver testimonios de clientes. Tenemos aquí el Instagram de nuestro director ejecutivo, que es Alberto Ramos. Y bueno, de verdad que ha sido un placer el día de hoy atenderles, escucharles, pero antes de que se me vayan y que se termine la clase, les tengo una noticia muy, muy especial. Y es que por el hecho de haberse tomado el tiempo de estar aquí presentes en la noche de hoy, escuchar toda la clase y quedarse hasta el final, toda persona que quiera participar en nuestro seminario de gerencia efectiva por indicadores de gestión va a gozar de un 30% de descuento, bastante, bastante limitado que vamos a estar ofreciendo para todos ustedes. Así que el que esté interesado no solamente en aprovechar el descuento, sino en mayor información, que quiera conocer las fechas. Nosotros estamos en Caracas, Maracay, Valencia y también tenemos modalidad online para acceso desde cualquier parte del país. Escriban por acá en el chat su nombre y su número de teléfono para que el equipo de asesores los pueda contactar. Por ejemplo, aquí tenemos a Audrey que acaba de dejar un mensaje presentándose. Ella es parte del equipo, es una de las asesoras. Así que de verdad que quiero que todos los interesados que quieran, como digo, más información, fechas, descuentos, no se nos queden por fuera y puedan poner sus datos aquí en el chat para que sean atendidos por un asesor experto. Así que bueno, de verdad que por el grupo, también como dice Karen acá, también la vamos a enviar. Ahí enviamos también la oferta y el número de contacto de nosotros. Pero bueno, esto es para tener la atención personalizada, porque de verdad que las personas que están aquí merecen una atención especial. En ese grupo pues tenemos un montón de personas que muchas quizás no se pudieron conectar, pero yo estoy segura que la gente que está aquí es la gente que tiene toda la intención de aprender y sacar el provecho de la información. Así que bueno, gracias Henry y gracias Karen por dejar sus números. Voy a dejar todavía el espacio para que sigan pudiendo dejar sus números de contacto. Enseguida van a ser atendidos por un asesor, como les comento. De verdad que pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por su tiempo y por la atención. Espero de verdad verlos muy pronto en el seminario. Que disfruten, que les guste todo lo que van a ver y que sepan que nosotros estamos para ayudar, que los entendemos, que queremos estar allí en ese proceso de crecimiento. Así que bueno, de verdad les deseo una feliz noche, que estén muy, muy bien y nos vemos muy pronto. Un saludito.